Yo entiendo que muchas veces nosotros sentimos que nuestra vida camina como en tinieblas. Entiendo que muchas veces nosotros no sabemos por dónde transitar, cuáles son las decisiones que necesitamos tomar. Pero también entiendo que muchas veces cuando nosotros tomamos decisiones motivadas sencillamente por las emociones, terminamos equivocándonos y dándonos cuenta que eso no era lo correcto. A lo mejor la inmensa mayoría de los que estamos aquí alguna vez hemos hecho el ejercicio de si pudiéramos retroceder el tiempo nos equivocaríamos menos. Si pudiéramos retroceder el tiempo, seguro con la experiencia que hoy nosotros tenemos, habría muchas cosas que nosotros no las hubiéramos hecho del modo como las hicimos. También entiendo que que el proceso de camino en el Señor de todos ustedes es distinto. Aquí no hay ningún proceso que sea como calcado, como copiado de otro, porque cada uno lleva su propio proceso espiritual, su propio caminar en el Señor. Y al llevar su propio caminar en el Señor, entonces cada uno vive la experiencia en el Señor de acuerdo a la manera como haya vivido, cerca o lejos de Él. Cuando nosotros estamos lejos de la luz, nuestra vida cada vez es más en penumbra. Pero a medida que nosotros nos vamos acercando a la luz, nosotros vamos viendo las cosas con mucha más claridad. La toma de nuestras decisiones, la claridad en la toma de nuestras decisiones, depende mucho para ser asertivos de qué tan cerca o qué tan lejos estamos nosotros de Dios. Mientras más cerca estamos del Señor, acertaremos más porque tendremos la iluminación de Dios. Mientras más lejos estamos de Dios, está claro que nosotros estaremos en oscuridad. Por eso Jesús dice en el Evangelio de sí mismo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camine en tinieblas. Por lo tanto, cuando usted vaya a tomar una decisión, pregúntese siempre: ¿qué tan claro tiene las cosas? ¿O qué tan oscuro está el panorama? De hecho, lo decimos de esta forma: no tengo las cosas claras. Hay veces que uno no sabe qué hacer porque no tiene las cosas claras. ¿De qué depende la claridad? De su cercanía a la luz. ¿Quién es la luz? Cristo. Lejos de Cristo, oscuridad. Cerca de Cristo, claridad. Fíjense ustedes cómo la primera lectura de hoy del profeta Isaías, el Señor hablando de Galilea, dice: el pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. A ver, los ubico geográficamente para que ustedes comprendan por qué es tan importante esa referencia de Galilea. Que en Galilea fue donde Jesús empezó su ministerio público. Allá empezó la predicación del reino de Dios. Galilea era la región más fronteriza de todo Israel. Era la región que estaba geográficamente más cerca de Jerusalén, la ciudad santa. Al estar Galilea en la región fronteriza, estaba muy pegada a regiones paganas, y el comportamiento de la gente de Galilea era un comportamiento paganizado. Lo llama la Sagrada Escritura Galilea, la Galilea de los gentiles. La Galilea de los gentiles es la Galilea de los paganos, la Galilea de los que están lejos de Dios, la Galilea de los incrédulos, de los no creyentes. ¿Y cómo empieza el apóstol Pedro cuando va a predicar? Dice: queridos hermanos, recuerden que todo empezó en Galilea. El ministerio público de Jesús empieza con aquella región o con aquellas personas que, estando más lejos de la luz, que viven en tinieblas, necesitan mucha más claridad. Por eso dice la Sagrada Escritura: el pueblo que caminaba en tinieblas
la Galilea de los gentiles, vio una luz grande. Habitaban en tierra y en sombras de muerte, y una luz les brilló. Esa luz es el Señor. Por eso San Mateo, en el texto de hoy del capítulo 4, cuando hace referencia al inicio del ministerio público de Jesús, después de la muerte de Juan el Bautista, cuando Juan ya se retira, dice que Jesús se fue a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Entonces aquí hablamos de una situación espacial, pero también estamos hablando de una situación existencial. La lejanía puede ser espacial, pero la lejanía puede ser también existencial. Se los explico así. Hay gente que está espacialmente, geográficamente, lejos de nosotros, pero muy cerca en el afecto. Y hay gente que está cerca de nosotros físicamente, porque a lo mejor viven en nuestra propia casa, pero están existencialmente, emocionalmente, afectivamente, lejos de nosotros. Aquí se trata de entender que muchas veces, aun cuando nuestra lejanía de Dios no sea espacial, puede ser existencial. En cuanto que uno muchas veces dice, yo siento que estoy lejos de Dios. Esa expresión ustedes la usan mucho. Yo siento que estoy lejos de Dios. ¿Y qué es estar lejos de Dios? Es habitar en oscuridad, en tinieblas, dice la Sagrada Escritura, en sombras de muerte. ¿Qué es necesario para recuperar la luz, la claridad, la iluminación? La cercanía a Dios. Y por eso Jesús, cuando empieza su ministerio público en Galilea, dice que empieza a predicar, y la primera frase, oigan bien, con la que Jesús empieza su predicación es: conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. ¿Qué es cerca? ¿A qué se refiere esa cercanía? Esa cercanía, mucha gente la entendió como en el tiempo, como que ya se va a acercar el final de los tiempos. Pero Jesús no estaba hablando de una cercanía en el tiempo, estaba hablando de una cercanía existencial. El reino de los cielos soy yo. Conviértanse, porque ya yo estoy aquí. La conversión no es producto de la inminencia en el tiempo de la llegada del reino de Dios. La conversión es producto de la experiencia existencial de la cercanía de Cristo a nuestro corazón. Es decir, uno no se convierte porque el mundo se vaya a acabar. Uno se convierte porque Cristo está en el corazón. De ahí procede la conversión. Y esta experiencia de la cercanía tendría aplicabilidad en muchísimas cosas. Porque cuando uno empieza a marcar, por ejemplo, a nivel de familia, un distanciamiento existencial, empieza a marcar un distanciamiento temporal y espacial. Es decir, las personas que empiezan a importar poco en el corazón son personas de las cuales uno se aleja físicamente y temporalmente, porque ya no invierte tiempo en la relación con esas personas. Cuando alguien le dice a usted, es que yo siento que tú ya no compartes conmigo, que ya nosotros no tenemos tiempo para estar juntos, el problema no es el tiempo de estar juntos, porque uno puede decir, es que tengo demasiado trabajo, es que tú sabes que yo llego muy tarde, es que yo tengo que madrugar muchísimo, es que la empresa me atosiga. Eso es una excusa. El problema real no está en el distanciamiento en el tiempo y en el espacio,
sino en el distanciamiento en el corazón. Al final, hay personas a quienes usted poco a poco va sacando de su corazón, y con esas personas empieza a establecerse una relación oscura, turbia. Y al producirse una relación oscura y turbia, todo empieza a deteriorarse. Pero fíjense que esos distanciamientos suelen ser paulatinos. Esas cosas no suelen pasar de un día para otro. Son lentas, muy lentas. A veces imperceptibles, en donde uno empieza a dejar ciertas cosas que al principio hacía, que conversamos todas las noches, que nos juntamos para salir y tomar un café, que oramos juntos. Y hay cosas que empiezan en la relación a desaparecer paulatinamente, hasta que usted dice, es que nosotros hacíamos esto, hacíamos aquello, hacíamos lo otro. Lo mismo pasa en nuestra relación con Dios. Hay cosas en nuestra relación con Dios que uno las empieza a desmontar. Desmonta uno la Eucaristía dominical. A ver, si es una persona de misa diaria, empieza a desmontar la misa diaria, ya no viene. Si es de Eucaristía dominical, empieza a desmontar la Eucaristía dominical, ya no viene. Si antes visitaba el Santísimo, lo desmonta, ya no viene. Si antes hacía oración, lo desmonta, ya no viene. Si antes rezaba el rosario todos los días, lo desmonta, ya no lo hace. Si ven que todo es un desmonte paulatino, y ese desmontar cosas, ese derribar toda esa estructura espiritual que nosotros en algún momento armamos, al final, ¿qué trae? Tinieblas, oscuridad, sombra de muerte. Y empezamos nosotros a cometer cada vez más equivocaciones en la toma de nuestras decisiones. La inmensa mayoría de las equivocaciones en las decisiones nuestras son producto de un alejamiento de Dios. Yo tengo la absoluta convicción y lo tengo por experiencia, y conozco muchas familias y parejas que viven muy cerca del Señor, que su cercanía al Señor les permite siempre tener muchísima claridad y conocer cuáles son las prioridades de su vida, y nunca las cambian. En cambio, aquellos que poco a poco empiezan a alejarse del Señor, la oscuridad empieza a cernirse sobre ellos y cada vez son más erráticos en la forma de tomar las decisiones de su vida. Todo aquí implica nuestra cercanía. Todo aquí lo que tiene que ver es hasta dónde nosotros vivimos con el Señor una relación de cercanía. Y por eso al Señor le interesa muchísimo, muchísimo aquellos que viven más en oscuridad. Porque bendito Dios, los que de alguna manera luchamos por estar cerca del Señor, alguna claridad tenemos. Pero imagínense ustedes todos aquellos que viven siempre lejos del Señor. Eso es error tras error, equivocación tras equivocación, dando bandazos, dándose golpes existenciales. Y siempre dicen, es que yo no sé qué hacer, no tengo claras las cosas. Y no tengo claras las cosas, ¿por qué? Porque hemos olvidado que Jesús nos ha dicho, yo soy la luz del mundo. No esperemos que ocasionalmente se nos encienda el bombillo para tener como iluminaciones estilo flash, como que de esas cosas que uno dice a veces, se me encendió el bombillo. Aquí no se trata de tener flashes en nuestra vida, se trata de tener una luz permanente que es la luz de Jesús. No es que ocasionalmente, como que por un golpe de suerte, algún día pude entender cómo tenía que hacer las cosas. No, nuestra cercanía a la luz tiene que ser constante. Ahora quiero terminar la reflexión haciéndoles sencillamente una pregunta. Usted, existencialmente, ¿qué tan cerca se siente de Dios? Existencialmente. Si usted me dice a mí, que también lo escucho mucho, es que yo vivo muy cerca de Dios. La cercanía a Dios tiene efectos en la vida, eso se nota. La persona que está cerca de Dios está en constante proceso de crecimiento, está en constante proceso
de formación, está en constante proceso de conversión. La persona que vive en Cristo no es una persona nunca estancada y no permite que sus relaciones de casa se estanquen jamás. Eso es lo que le ayuda a uno a entender si está cerca de Dios o no. Pero si lo suyo es equivocarse y tras equivocarse, tomar malas decisiones tras malas decisiones, eso quiere decir que aunque seamos creyentes, tan cerca de Dios no estamos. Porque si hay algo que produce la vida de Cristo, es claridad, muchísima claridad. Por eso, aquellos ciegos a los que Él curó muchas veces, que no es solamente una ceguera física, muchas veces dijeron: ahora, Señor, sí puedo ver. Ahora, Señor, sí entiendo. Tener claridad es entender, es comprender, es discernir, hacer discernimiento. Discierna, hermano, piense bien las cosas, órelas. Todo lo que en la vida vaya a ser que sea importante, primero ponga en la oración, pídele al Señor claridad, luz y discernimiento. El que se hace nunca fallará. Amén. Pongámonos de pie.